Primera de Timoteo capítulo 3 y vamos a leer de los versículos del 1 al 7. Amén. Leemos. Dice así: palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciendo se caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Amén. Para el día de hoy, mis hermanos, le había pedido permiso a nuestro pastor Mariano para dar una breve exposición, dado nuestro contexto como iglesia local, que estamos en este proceso de nominación de oficiales, de nominación de ancianos y diáconos respectivamente, y para que chocara, por decirlo así, con la secuencia expositiva que el hermano lleva en el culto de la tarde, en el libro de Hechos, para poder abarcar en el día de hoy el tema de los dos oficios que vemos en el Nuevo Testamento: el oficio pastoral y el oficio de los diáconos. Por la mañana, entonces, vamos a enfocarnos en este texto de Primera de Timoteo 3 y vamos a tener una breve meditación sobre lo que la Biblia dice sobre el oficio pastoral. Para comenzar, entonces, mis hermanos, una breve introducción. Como miembros del nuevo pacto, nosotros, como la iglesia, somos receptores de una promesa que Dios mismo desde el Antiguo Testamento le había hecho al pueblo de Israel. Y era una promesa de pastores. ¿Y eso por qué? Porque la constante del antiguo pacto era que esa descendencia carnal de Abraham era caracterizada por la infidelidad al pacto, por la infidelidad a los mandamientos de Dios, y particularmente a los pastores que Dios había puesto en el pueblo de Israel tenían esa misma característica. Eran pastores infieles a Dios o desleales. Eso lo podemos ver en cómo el profeta Ezequiel en el capítulo 34 empieza una serie de amonestaciones contra los pastores de Israel. Y en esa serie de amonestaciones lo que el profeta siempre recalca es: estos pastores no apacientan a mis ovejas, sino que se apacientan a sí mismos. Ezequiel 34, versículo 2 dice así: el Señor mismo se pone, veámoslo así, por medio del profeta Ezequiel, se levanta en juicio contra los mismos pastores y les pronuncia la tradicional palabra de juicio que decían los profetas, que era un ay de vosotros. Y venía la sentencia. Y así mismo ocurre entonces con los pastores, cuando en Ezequiel 34:2 les dice así: ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Coméis la grasura y os vestís de lana. La engordada degolláis, mas no apacentáis las ovejas. Como se puede ver, la amonestación del profeta Ezequiel se ve que en el pueblo habían pastores, veámoslo así, hombres que tenían tal título de pastores de Israel, o veámoslo así, en la visión del profeta, tales hombres eran vistos a ojos como pastores y el pueblo es visto como rebaño. Mas estos hombres, dice, no se les veían haciendo lo que correspondían. Ellos debían estar apacentando a las ovejas, llevándolas a los pastos donde Dios les había dicho que llevaran a su pueblo a pastar. Y estos hombres, ¿qué era lo que hacían? Se alimentaban del rebaño, a la engordada con violencia.
Tales hombres, como uno ve la constante en el Antiguo Testamento, resultaron ser, por decirlo así, mis hermanos, un horror o un terror para el pueblo de Israel en lugar de ser una bendición. ¿Por qué? Porque en lugar del pueblo crecer o usando el lenguaje del Nuevo Testamento, en lugar de esa iglesia del antiguo pacto, ir siendo edificada sobre ese fundamento de los profetas, lo que estaba pasando era que los profetas, estos pastores, estaban engordando a sí mismos a costas del pueblo. Ahora bien, contra estos, Dios sale a defender a su pueblo. Y en Ezequiel 34:10, él mismo les dice: he aquí, yo estoy contra los pastores. Él ahora ve a estos hombres como los enemigos de su pueblo y como enemigos mismos de Dios. ¿Por qué? Por no cumplir con el mandato que Dios les había dado. Estos hombres se impusieron sobre el pueblo, se impusieron sobre las conciencias de la gente que Dios le había puesto a apacentar y se ganaron como juicio entonces tener a Dios por enemigo. Más aún así, Dios no dejó al pueblo, entendámoslo, sin pastores, sino que Dios lo que hace, por decirlo así, es una limpia. Quita a los falsos pastores de Israel y él mismo promete esa bendición del nuevo pacto que va a dar pastores a su pueblo. ¿Hay alguien afuera, hermanos? Ahora, el plan de Dios entonces era dar pastores conforme al corazón mismo de Dios al pueblo de Israel, para que estos ya no fueran como los pastores que él estaba amonestando en este caso, que se apacentaban a sí mismos, que se amaban a sí mismos y que se enseñoreaban sobre el pueblo. Y esa promesa de un pastor en particular la vemos aquí mismo en Ezequiel. Ezequiel 34:23 dice así: y levantaré sobre ellas, sobre mis ovejas, dice, un pastor, y él las apacentará. A mi siervo David, él las apacentará y les será por pastor. Yo Jehová les seré por Dios y mi siervo David por príncipe en medio de ellos. Yo Jehová he hablado y estableceré con ellos pacto de paz. Dios entonces aquí hace una promesa que va a traer un nuevo pastor, un nuevo rey David, y que por medio de este pastor, él va a establecer con su pueblo un pacto de paz. Ya no va a ser como en el antiguo pacto, donde pasaba esa constante infidelidad del pueblo, un rey infiel, el pueblo infiel, los pastores de Israel infieles y el pueblo se trastornaba también en infiel. Dios ahora, por medio entonces de un nuevo pastor, de un mejor pastor que los del antiguo pacto, les dice que este pastor va a traer un pacto de paz. Es decir, el pueblo por fin va a estar en paz con Dios, en paz de sus enemigos. ¿Por qué? Por el pastor que Dios va a poner sobre ellos. Y conforme avanzamos en la narrativa bíblica, creo que para nosotros es claro que este pastor prometido es el Señor Jesucristo, el mismo que en la Biblia se identifica en Juan 10 como yo soy el buen pastor, o este mismo que se identifica en el Nuevo Testamento no solo como el pastor, sino también como, veámoslo así, como el cabecilla de muchos pastores. Es ahí donde apunta en sí la bendición, porque Dios quita muchos pastores falsos para poner un solo pastor, para que este pastor dé muchos pastores a su pueblo. Y por eso Pedro, en 1 Pedro 5:3, llama al Señor Jesucristo el príncipe de los pastores. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. En Jesús entonces, el pueblo del nuevo pacto tendrá un pastor y este pastor en particular dará muchos pastores a su pueblo. Jeremías 3:15 lo pone así: y os daré pastores según mi corazón que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Recordemos que este término, según mi corazón, es un término muy del pacto davídico, cuando el Señor se provee para sí un rey conforme a su corazón. Y va ligado como cuando Ezequiel nos dice que pondré a David por pastor. Aquí Jeremías lo expande y lo que dice es: os daré
pastores según mi corazón, conforme a mi corazón, conforme a mi siervo David, lo podemos decir. ¿Por qué? Porque eso es la promesa del nuevo pacto, que Dios va a apacentar a su pueblo, siendo él mismo el pastor de sus ovejas y valiéndose de instrumentos humanos. Esto, mis hermanos, a manera de introducción, para que nosotros como iglesia, dado que estamos en ese proceso de reconocimiento de ancianos, podamos tener por lo menos algo mínimamente claro sobre lo que la Biblia dice con respecto a este oficio. Y para empezar, entonces, tengamos esto que acabamos de ver de introducción, que es el oficio pastoral es una promesa que Dios ha hecho al pueblo del nuevo pacto, donde Cristo es el pastor que da más pastores a su pueblo. Como lo dice el apóstol Pablo, que Cristo llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Y qué son esos dones? Esos dones, perdón, apóstoles, profetas, evangelistas y termina con pastores y maestros. Esos dones que Jesús, como príncipe del nuevo pacto, da a su pueblo, incluye entonces a los pastores. Ahora bien, como iglesia, nosotros debemos reconocer qué dones nos está dando Cristo como pastores, porque es una promesa. Y si Cristo está cuidando de una iglesia, le va a dar pastores porque se los va a dar. Entonces, la obligación de la iglesia es cómo yo reconozco a esos tales que Dios está poniendo sobre nuestra iglesia. Y para eso, vamos a ver el texto que acabamos de leer, 1 Timoteo, capítulo 3, versículos del 1 al 7, lo vamos a ver en dos puntos breves y creo que claros. Uno es el llamado al oficio y asimismo, veámoslo de esta manera, uno, el llamado interno al oficio y dos, el llamado externo al oficio. Entonces comencemos. Número uno, el llamado interno al oficio. Como acabamos de ver, el principio del Antiguo Testamento es que Dios es el encargado de llamar a hombres seleccionados para que estos ocuparan el cargo de liderazgo en el pueblo de Israel. Dios llamó a Abraham, Dios llamó a Moisés, Dios llamó a Aarón como sacerdotes. Y asimismo va esa constante que es Dios quien llama. Hebreos 5:4 lo pone así, hablando del sacerdocio. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Veámoslo así, de primera entrada. Los que lideran al pueblo de Dios, esto no es algo que sencillamente ocurra de la nada o que a alguien se le ocurrió de un pronto a otro, voy a liderar al pueblo de Dios. No, lo dice, nadie toma esta honra para sí, sino el que es llamado por Dios. Y ahí que, mis hermanos, se desprende que hombres puntualmente son los que son llamados por Dios para el oficio. Y de ahí también, veámoslo, que todo aquel que piense, que pueda y que quiera desempeñarse como uno de los líderes del pueblo de Dios, como obispo en nuestro caso, este mismo debe estar convencido de que Dios lo está llamando para tal oficio. ¿Por qué? Porque nadie toma ese cargo para sí. Todo aquel, entonces, lo repito, que piense, que pueda o que quiera desempeñarse como obispo dentro del pueblo de Dios, tiene que estar convencido de que Dios lo está llamando para tal oficio. Ahora, ¿cómo? Veámoslo así, y veámoslo en el yo. ¿Cómo yo sé que Dios me está llamando entonces para tal oficio? ¿O cómo Dios llama a los hombres al oficio de obispo o anciano? Y Dios lo hace, mis hermanos, por esto que acabamos de ver. Los puntos, por un llamado interno y por un llamado que es externo.
Entre estos dos llamados hay un orden secuencial. Primero viene el llamado interno y luego el llamado externo, que es confirmado por la iglesia. Y estas dos vías son inseparables, son como un doble check para que la iglesia esté plenamente segura de que Dios le ha dado un don. Entonces, ¿cómo son llamados los hombres? Mediante el llamado interno y externo. Veamos entonces este llamado interno. Cuando se dice llamado interno, tengamos claro, primero, que no es un llamado interno. ¿Qué no es un llamado interno? No es que yo me soñé, que Dios me dijo que yo iba a ser pastor y por ende yo ya vengo aquí ante ustedes y les digo, yo tuve el llamado interno de que iba a ser pastor. No es eso. Ese llamado interno tampoco es que viene un hombre y escucha una voz audible y te tengo preparado el obispado para ti. No funciona así. Hay casos particulares en el Nuevo Testamento sorprendentes, tal vez como el del apóstol Pablo, pero estos mismos son la excepción y no la norma. Entonces, el llamado interno que Dios pone en el corazón, porque es Dios el que lo pone, que Dios pone en el corazón de un hombre al obispado, el llamado interno se manifiesta en un deseo por el oficio. 1 Timoteo 3:1 dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Entonces, el llamado interno se caracteriza por eso que Pablo aquí lo pone como anhelo, deseo, aspiración. Es, si alguno anhela el obispado, ya, si alguno de entre ustedes tiene ese anhelo o ese deseo del obispado, del pastorado, como lo llama el Nuevo Testamento, del oficio de anciano, buena obra desea. Entonces, para empezar, el llamado interno comienza con un deseo. Es Dios el que pone en vosotros, como dice el apóstol Pablo, el querer como el hacer por su buena voluntad. En los ancianos es Dios quien puso entonces ese deseo por el obispado. Ahora bien, también notemos que ese no es un deseo particularmente solo por un nombre o por un puesto o por adquirir cierto rango, sino que es un deseo por una labor en particular. Palabra fiel, si alguno anhela obispado, dice, buena obra desea. Es decir, el deseo que está en el corazón del aspirante al obispado es un deseo por trabajar. No es un deseo por un cargo de autoridad en sí mismo, sino es un deseo por buena obra desea. Desea hacer el bien. Es alguien que desea mucho trabajo en el pueblo de Dios. Implica un trabajo constante en el pueblo. Ahora, con respecto a ese trabajo en medio del pueblo de Dios, entonces tiene que haber un deseo por querer trabajar en medio del pueblo de Dios. Y eso es lo que llamamos sencillamente ese llamamiento interno. El que es llamado por Dios, entonces, o el que Dios le pone ese deseo en el corazón, esa misma persona tiene un deseo, lo repito mis hermanos para que nos quede claro, por trabajar en medio de nosotros. Y por trabajar en medio de nosotros es en lo que implican las funciones como obispo. Ese deseo por trabajar en medio del pueblo de Dios lo podemos ver como, primeramente, y la labor principal, hay un deseo por predicar la palabra de Dios. Hebreos 13:7 lo dice así. Acordaos de vuestros pastores. ¿Y qué hacían estos pastores? Que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Lo que el autor de Hebreos recalca aquí de los pastores es que os hablaron la palabra de Dios. Todo aquel que anhela obispado, buena obra desea. Entonces, una de esas obras particulares que desea es, hay un deseo por predicar la palabra de Dios a su iglesia. Segundo también, ¿qué puede ser otra obra que desea? Hebreos 13:17 dice así, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta.
El que anhela el obispado, también aquí podemos verlo, tiene un deseo genuino por el bien de las almas de sus hermanos. Y un deseo genuino que es, ellos velan por nuestras almas o por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta. Tiene un deseo interno, mis hermanos, que es que podemos verlo como en la narrativa de los hermanos de Jacob, Judá. Lo que él hizo, pónganmelo a mí, como quienes han de dar cuenta. Es alguien que tiene el deseo de hacer el bien a sus hermanos y de hacerse responsables por lo que ellos están haciendo. Veámoslo de otra manera, es alguien que quiere que su carga sea de él, se la quiere poner sobre sus hombros. El que anhela obispado, buena obra desea. Entonces, es alguien que desea velar por las almas de sus hermanos. Y esto es lo que engloba en sí la palabra de obispo. La misma en el griego es episcopo, de donde vienen nuestras palabras en español, creo que telescopio, microscopio, todo lo que termina en copio, que es de ver. Y ahí episcopo es aquel que está viendo, aquel que está supervisando, que está velando por las almas de sus hermanos. El hombre que tiene un llamado, que tiene ese deseo por la obra, entonces, tiene un deseo por cuidar del rebaño, ama a sus hermanos y se preocupa por ellos cuando no están caminando en orden. Otro que podemos ver, 1 Timoteo de Tesalonicenses 5:12 dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Notemos cómo Pablo lo pone primero. Dice, a los que trabajan entre vosotros. Recordemos, el que anhela obispado, buena obra desea trabajar. ¿Y cómo lo describe Pablo? ¿Qué es lo que hacen? Trabajan entre vosotros, ¿cómo? Presidiendo, es decir, dirigiendo y amonestando. El que anhela el obispado también tiene un deseo entonces de ir a la cabeza, tiene un deseo de guiar a otros ¿a qué? A que conozcan a Cristo. Hay un deseo, veámoslo así, por marcar cuál es el camino para seguir a Cristo. Aquel que tiene el llamado, entonces, es un hombre con el deseo de que otros sigan a Cristo y él mismo se pone como, vamos, sigamos a Cristo. Se espera, mis hermanos, entonces, que el que Dios haya llamado, el que tenga ese llamado interno, él pueda reconocer en sí que él tiene ese deseo o ese anhelo por trabajar en medio del pueblo de Dios. Ese es el deseo de su corazón. Quiero trabajar en medio del pueblo de Dios. No es quiero un rango porque voy a tener autoridad. No, es quiero trabajar. Y el mismo ejemplo lo tenemos en el Señor Jesucristo. Cuando Él, como el que tiene el rango mayor en la iglesia, ¿cómo se desempeñaba entre los apóstoles? Yo estoy entre ustedes como el que sirve. Y ahí creo que se manifiesta el deseo del obispado. El que anhela obispado tiene un deseo de servir al pueblo de Dios, ¿cómo? En la predicación, en la amonestación, en el cuidado de las almas. Y este mismo deseo viene a ser la prioridad en la vida del hombre. Viene a ser su petición de oración delante del Señor. Viene a ser ese deseo expuesto delante de Dios. ¿Para qué? Porque él quiere el obispado y por ende le pone ese deseo delante de Dios para que Dios haga con él lo que le plazca. El mismo hombre se debe ver ante cualquier otro oficio, el mejor oficio que puede tener es ese. Esa es la perspectiva del que anhela el obispado. No hay mejor cosa para el tal hombre que servir en medio del pueblo de Dios. El dinero, las comodidades que le ofrezcan por su buen desempeño, las altas gerencias, el prestigio laboral, todo eso pasa a un segundo plano. ¿Por qué? Porque el deseo de su corazón es la buena obra en medio del pueblo de Dios. Entonces, a manera de resumen, el llamado interno es el deseo por el oficio, el deseo por trabajar en medio del pueblo de Dios. Y vámonos así, mis hermanos, tanto llamado interno como externo son indispensables para que una iglesia reconozca a quien Dios le ha dado por un don. El anhelo por
el obispado es indispensablemente requerido para un obispo. Ahora bien, veamos el segundo punto entonces, el llamado externo. Y es al hombre que Dios llama internamente, es decir, el hombre que Dios le pone ese deseo en su corazón por la obra, Dios se va a encargar no solo de llamarlo internamente en su corazón, sino que también lo va a hacer, lo va a llamar externamente por medio de su iglesia. Primera de Timoteo 1, vean, perdón, capítulo 3, verso 1 dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea. Pablo lo pone aquí. Es bueno tener el deseo por la labor pastoral, pero hay algo necesario, le dice así. El punto es, las ganas de ser pastor no es algo que inmediatamente califiquen a alguien para el oficio. Si un hombre es llamado por Dios para el oficio, Dios mismo se va a encargar no solo de llamarlo internamente, de poner el deseo, sino que también Dios mismo se va a encargar de darle ciertas gracias externas que van a ser visibles a los ojos de la iglesia. ¿Para qué? Para que esta iglesia pueda ver que tal hermano no solo tiene el deseo, sino el carácter requerido para el oficio. Y es por esto mismo, mis hermanos, por lo que siempre se dice que es un llamado doble. Uno interno o subjetivo que solo lo conoce la persona y Dios, o los que se acercan a preguntarle, ¿usted tiene el deseo, hermano? Y otro llamado externo que es el que la iglesia le hace al hermano para el oficio. Y ahora bien, aquí es otra pregunta. ¿Cómo sabe una iglesia que un hombre es un don de Dios para ellos? ¿O en qué debe fijarse o qué debe observar una iglesia aparte del anhelo para saber si un hombre les está siendo dado o no les está siendo dado por Dios para el oficio pastoral? Para esto, como protestantes que somos, como que levantamos esa bandera de la sola escritura, debemos eso, acudir a la escritura y ver lo que la misma escritura demanda que nosotros como iglesia veamos en el carácter de tales hombres. Y eso lo leemos en los textos que acabamos de leer. Primera Timoteo capítulo 3, verso 2 dice así. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciendo se caiga en la condenación del diablo. Y también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Toda esta lista que acabamos de leer es algo extensa, no nos va a dar tiempo de verla toda en detalle, pero creo que la podemos resumir con dos palabras sencillas. Aquí Pablo nos está describiendo la piedad y ejemplo. Es decir, tiene una piedad ejemplar. La iglesia debe observar estas cualidades en los candidatos al obispado y lo que debe ver es que tal candidato sea un hombre piadoso y que, veámoslo así, como sea ejemplar en estas cualidades. Lo primero de todo, con la piedad es que sea creyente, que sea un hombre que profese fe en el Señor Jesucristo, ya que profese el cristianismo ortodoxo. Y además de eso, tiene que ser un hombre que evidentemente a los ojos de la iglesia se esfuerce en seguir los pasos de Jesús. Y en esto es lo que se resume cuando se dice ejemplar. Es alguien no perfecto, porque el único el ejemplo 100% perfecto es el Señor Jesucristo, pero es alguien que se le ve ese esfuerzo en ser como Jesús. Y al punto que en alguna de esas cualidades, muchos hermanos podrán decir, mira, yo pudiera imitar a tal hermano, o yo quiero ser como él,
O tal vez no lo expresen de esa manera, sino que lo expresen de la manera, mira, me avergüenza ver al hermano trabajando tanto y yo aquí que no muevo nada. Esa es una de las formas que uno puede ver cuando alguien es ejemplar en medio de nosotros. Ahora, detallemos un poco entonces los puntos que nos dice el apóstol Pablo. Uno, pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Irreprensible, primero, no significa impecable. ¿Por qué? Porque todos somos pecadores, todos tenemos pecado. Y el único que es impecable es nuestro mediador, el Señor Jesucristo. Pero, entonces, ¿cómo entendemos ese irreprensible? Alguien irreprensible es alguien sencillamente del cual no se tienen sospechas de algún pecado. Alguien, la iglesia de alguien irreprensible, no tiene sospecha de que el tal hermano tenga una vida inmoral o que haya un mal proceder de su parte. Un ejemplo sencillo, o sea, cuando uno me dice, mira, yo tengo sospechas de que X y X hermano es dado al chisme. Ya con esa sospecha, ¿cómo su iglesia va a confiar en él si lo ven como sospechoso de alguna vida inmoral? Y eso por un lado, también mis hermanos debemos verlo. Cuando la iglesia se fija en el carácter de alguien y no tiene sospechas de vida inmoral o de un mal proceder, por otro lado, eso también hace que la iglesia aumente su confianza en tal, porque es alguien que se gana el crédito de la iglesia. Tener hombres irreprensibles guarda el testimonio de la iglesia, mis hermanos, delante de la comunidad. ¿Por qué? Veamos cómo termina. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caigan en descrédito y en lazo del diablo. Eso es irreprensible. Ni los de afuera tienen sospechas, ya no lo ven como alguien sospechoso de una vida inmoral. Esto es uno de esos requisitos bíblicos que uno lo dice infaltable, digámoslo así. Toda esta lista es así como infaltable, pero este va a la cabeza. El irreprensible, aquel del que nadie tiene sospechas de que tiene una vida inmoral. Y también, mis hermanos, esto es un requisito bíblico para los ancianos, pero no olvidemos que son, en general, ejemplos de piedad y que nos atañen a cada uno de nosotros. Y esto para guardar nuestro corazón de que no pensemos que nosotros no debamos ser irreprensibles delante de nosotros mismos o delante del mundo. Esto no es algo que atañe solo a los pastores o a los que desempeñan el cargo de diáconos o algún otro cargo público que puedan hacer dentro de la iglesia, sino que atañe a todo el cristianismo en general. Dios nos manda a ser irreprensibles, es decir, a cuidar nuestro caminar en el mundo y a no dar sospechas de alguna vida inmoral que pueda estar pasando entre ustedes. Y cuando me refiero a no dar sospechas, tampoco me refiero en ocúltelo bien, no, sencillamente es viva con limpia conciencia delante del Señor en medio de este mundo. Y por otro lado, esto creo que también debe hacernos a nosotros como iglesia reflexionar en, yo que no soy irreprensible, voy a evaluar a otro hombre que tampoco es irreprensible. Y es como esas paradojas del cristianismo donde Dios sencillamente nos pone a ser humildes y confiar en que Él es bueno. Por otro lado, veamos también qué más se demanda de otro aspirante al obispado. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Ahora bien, veamos sobrio. Esto significa que alguien sobrio es alguien mesurado, con medida, moderado, disciplinado, o en pocas palabras es alguien con dominio propio, con dominio de sí mismo. Es alguien disciplinado en su andar, es alguien que es un buen mayordomo de sí mismo, de lo que le pertenece, de tanto los bienes materiales que Dios le da, es un buen mayordomo de su familia, es un buen mayordomo de su cuerpo mismo. ¿Por qué? Porque es alguien
sobrio, que tiene dominio de sí mismo y de todo lo que Dios ha puesto a cargo. Y la manera en que Pablo nos enfoca la sobriedad la vemos en el versículo 3 cuando dice, no dado al vino. El que anhela el obispado tiene esa capacidad ejemplar de negarse a sí mismo, digámoslo así, incluso cuando el alcohol, que no es malo, que no es pecaminoso en sí mismo, pero como no es un vicio para él, como se domina a sí mismo, puede negarse al alcohol o a cualquier otra cosa cuando el reino de Dios y su justicia lo ameriten. Entonces, irreprensible es alguien del que no se tiene sospechas, sobrio es alguien que la iglesia ve que es alguien moderado, mesurado o que se domina a sí mismo. Pero también no olvidemos que esto es algo en general. Se demanda entonces del obispo que sea sobrio, que no sea dominado por ningún vicio, pero también pregúntese usted mismo, ya que usted va a evaluar a alguien como obispo, pero antes de evaluar a alguien, antes de ver la viga que está o la paja que está en el ojo, siempre pregúntese, ¿oculta usted algún vicio? ¿Es usted adicto a las drogas, pornografía, alguna otra adicción? ¿Lo domina la ira? Porque el que es sobrio se domina a sí mismo. A usted lo domina la ira, se exaspera fácilmente, no tiene dominio de sí mismo. Siempre es bueno, mis hermanos, cuando vemos este tipo de textos que apuntan al quien yo debo evaluar, no olvidemos evaluarme a mí mismo. Otra característica del obispo dice, amable. No dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible. Un pastor iracundo, pleitero, pendenciero va a lastimar a las ovejas. Veámoslo así, sencillo. Alguien iracundo, alguien pleitero, alguien que se exaspera fácilmente, va a lastimar a sus ovejas en algún punto. Por eso Pablo lo describe todo lo contrario a pendenciero. Amable, apacible. O como lo dijo Tito, no soberbio ni iracundo. El obispo entonces ama a su congregación, no quiere lastimarla y trata con ellos, como lo dice la Biblia en 1 Pedro 5:2, no por fuerza, no teniendo señorío. Un pastor amable va a ejercer su autoridad en amor, no con severidad, no con ira. Va a haber condiciones que van a demandar que el obispo sea severo con algunos hermanos en particular, dado a la terquedad que el pecado genera en el corazón, mas la motivante de la misma nunca va a ser lastimar, sino va a ser el bien de la iglesia. El bien es apacentar las ovejas del Señor, como estábamos viendo anteriormente. Y delante de Dios, el corazón del obispo es un corazón enfocado en trabajar en medio del pueblo de Dios. No olvidemos, ¿para qué? Para el bien de su pueblo. Y por eso es un corazón que debe ser amable, apacible. Alguien que no sabe escuchar, alguien que no razona, alguien que se exaspera, alguien que impone su opinión, sencillamente carece de amable, apacible, no por la fuerza, no teniendo señorío. Y son cosas que la iglesia tiene que ver en los que va a nominar. Y de ahí incluso yo mismo, ya, examinémonos y preguntémonos, hombres en particularmente, soy amable con mis hermanos, soy amable con mi esposa, soy amable con mis hijos, tengo fama de amargado, ¿cómo me ven? O usted mismo, aspirante al obispado, o si alguno tiene el anhelo, acérquese a otro hermano y pregúntele, ¿cómo usted me considera a mí? ¿Me considera amargado? ¿Me considera apático? ¿Me considera amable? ¿Por qué? Porque Dios ha puesto la iglesia para eso. Y generalmente uno personalmente es miope con uno mismo. Pregúntele a otro cómo lo ve y ya se va a dar cuenta cómo es. Otra característica, no codicioso. No codicioso de ganancias deshonestas. Pedro lo deja muy claro en 1 Pedro 5:2. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella. No por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto.
Veamos cómo Pedro lo pone. Primero lo dice voluntariamente, recordemos, el que tiene el deseo, el que anhela el obispado. Es algo voluntario, quiere trabajar en medio del pueblo de Dios. ¿Y cómo lo hace? No por ganancia deshonesta, sino con ánimo. Y creo que esta parte nosotros, en el contexto general de nuestro país, somos testigos de cómo este pecado, la codicia en los pastores, ha manchado el cristianismo a lo largo de los años, a tal punto que el oficio de pastor, que es un oficio digno, de los más dignos que uno ve en el Nuevo Testamento, o el más digno, creo que después del apostolado, dentro del mundo, por este pecado de las ganancias deshonestas, ser pastor es sinónimo de ser ladrón. Y tristemente, esas son las consecuencias que ha traído ese pecado a la iglesia. ¿Por qué? Por el pecado en el corazón de muchos hombres. Y tal vez porque la misma iglesia no supo examinar esa área en cuanto al que escogieron o al que le impusieron, en muchos casos también por obispo. No vieron que ese hombre era un hombre codicioso de ganancias deshonestas. ¿Y ahí qué? Siempre veámoslo de todos en general. A los que yo voy a nominar, estoy seguro de que ese no es un hombre codicioso, de que se vuelve loco con el dinero. O pregúntese usted mismo, porque al final todos debemos guardarnos del pecado de la codicia. Preguntémonos, ¿cuál es nuestra relación con el dinero? ¿Soy tacaño para dar? ¿Doy con alegría? ¿Doy con dolor? ¿Doy para cumplir un cheque y ya? Veamos cómo está nuestro corazón con el dinero conforme al dar y posiblemente nos vamos a responder particularmente qué tan codiciosos somos. Cuando recibes aumentos en tu salario, ¿te alegras porque vas a poder ofrendar más o no? Son cosas que todos debemos preguntarnos, les recordemos. No pensemos en esto como aquel que vamos a nominar, sino cómo Dios habla a mi corazón. Hasta aquí hemos visto irreprensible, sobrio, amable, no codicioso. Y con esto también es, mis hermanos, para que no olvidemos que esto es imposible cumplirlo 100% perfecto para todo hombre. ¿Y esto para qué? Para que apartemos la mirada, para que guardemos nuestra mirada de ponerla en un hombre y generarnos un ídolo de él y la pongamos en el que la debemos poner, como dice nuestro pastor Mariano, puesto los ojos en Jesús. ¿Por qué? Porque si vemos a Jesús, es ese hombre que lo vemos irreprensible, que al que lo iban a acusar tenían que acusarlo como inventándose pecados porque no tenían absolutamente nada con qué acusarlo. Vemos a Jesús incluso sobrio cuando Pedro sacó la espada y le cortó la oreja a un hombre. Jesús ahí pudiendo sublevarse para que no lo mataran, ¿no? Sobrio con dominio propio, más bien fue amable con el hombre y le restauró la oreja. Él mismo se dispuso pacíficamente para ir a la cruz. El diablo le ofreció los tesoros de este mundo, no codicioso. ¿Y qué le hizo el diablo? Se fue. A este hombre no lo puedo tentar por medio de la codicia. Otra característica es apto para enseñar. Esta es la principal labor del obispo, mis hermanos, enseñar la palabra de Dios. Y la iglesia debe poder ver claramente no solo que es irreprensible, no solo que es amable, no solo que no es codicioso de ganancias deshonestas, sino que también el que ellos están nominando o evaluando debe ser un hombre apto para enseñar. La iglesia debe poder ver claramente esta cualidad, sus habilidades como maestro siendo evaluadas. Y recordemos, no piense en otros, sino que también véase usted mismo. O ¿cómo lo evalúo? ¿Qué nuevo he aprendido gracias a este hermano? Pablo lo describe aquí en Tito 1:9. El pastor es retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Los ancianos potenciales deben ser conocidos porque saben enseñar la Biblia. Pregúntese, ¿qué he aprendido yo con este hermano? O incluso si usted tiene el anhelo, ¿se ha preparado usted mismo para enseñar la Biblia? ¿Se ha acercado al pastor y le dice, mira, pastor, tengo el anhelo por el obispado? Enséñeme a predicar, enséñeme a enseñar. También es bueno para que como hombres
tomemos valor y vayamos a lo que nos toca. En nuestras casas todos debemos ser aptos para enseñar a nuestras esposas, a nuestros hijos. Así que en general esto es algo que también incluye a todo hombre y particularmente sobresale en los que son llamados al obispado. Y también usted, pregúntese, ¿su esposa usted lo conoce como uno apto para enseñar? ¿Es usted el principal responsable de enseñar la Biblia en su hogar? Así que usted debe dominar el cristianismo octoroso, o debe tener, tal vez no dominar, pero debe conocer los principios básicos de nuestra fe. La doctrina de la Trinidad, la doctrina de Dios, las dos naturalezas de Cristo, la doctrina de la iglesia, la doctrina de la salvación. Es apto para enseñar. Debe ser un hombre capaz de enseñar estas verdades a otros. Que gobierne bien su casa. En nuestra sociedad, creo que en esta parte de la vida familiar y veámoslo así, la vida laboral, siempre se marca como ese machetazo. Por ahí, esto está aquí y esto está allá. Un hombre puede ser mujeriego, inmoral, infiel, pero que mientras en su trabajo haga bien las cosas, todo en orden. En la iglesia no es así. Así como es su hogar, es un reflejo de lo que será la iglesia. Verso 5. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Esto, mis hermanos, creo que nos debería poner a temblar a todos. ¿Por qué? Porque sabemos, y en particularmente a los hombres. ¿Por qué? Porque sabemos de hombres como lo débiles que somos. Débiles que somos en nuestras casas, débiles que somos en nuestros trabajos, débiles que somos aquí mismo en nuestra iglesia. Pero Dios demanda del hombre que gobierne bien su casa. Y que esto es algo que la iglesia tiene que evaluar en cuanto a los pretendientes o candidatos al obispado. El matrimonio, los hijos, el hogar, la esposa en sí respaldan o descalifican a un oficial de la iglesia. Dámoslo así. ¿Cómo es su vida matrimonial? ¿Cómo es la crianza de sus hijos? Respaldan o descalifican a un obispo. El que gobierna bien su casa, aquí es llamado marido, por ejemplo, de una sola mujer. Es alguien que gobierna bien su casa amando estrictamente y fielmente ¿a quién? A su esposa, a la mujer que Dios le dio. El que gobierna bien su casa es alguien que tiene a sus hijos en toda sujeción. Sus hijos lo respetan, su mujer lo respeta públicamente, sus hijos lo respetan públicamente. Tal vez no está en el corazón del hombre ya darles ese nuevo corazón a sus hijos. Ya no están, digámoslo así, en mí, no está el darle un nuevo corazón a mis hijos, pero creo que el que gobierna bien su casa puede llegar a tal punto que sus hijos vayan a ser nominalmente cristianos. Tal vez no son nacidos de nuevo porque esa es obra de Dios, pero sí deberían poder profesar nominalmente el cristianismo, nominalmente deberían creer en Jesús, en la Trinidad, a pesar de que tal vez en su corazón no haya vida espiritual, pero sí deberían reconocer las verdades bíblicas del cristianismo de manera intelectual. ¿Por qué? Porque sabe gobernar bien su casa y a sus hijos. El que sabe gobernar bien su casa también se dice que es hospedador. Viene de filos, que es amor, y de nexos. ¿Qué significa extranjero? El que es hospedador es alguien que es amoroso con los de afuera. Es amoroso con los que no son de su casa, de su patria, y su corazón siempre está dispuesto a compartir con los externos a su hogar de todo lo que Dios le ha dado. Comparte su casa, comparte su techo, pero no lo liguemos a las cuatro paredes. Comparte todo lo que Dios le ha dado. El que es hospedador es ese, alguien que comparte de todo, comparte su carro, comparte su tiempo, comparte su pasaje en autobús. Ya, es alguien que es bueno con los que están afuera de ese círculo íntimo familiar. ¿Sí? Son bienvenidos, los de afuera son bienvenidos a ese círculo íntimo familiar. ¿Para qué? Para que vean cómo es y para que se sientan
en familia. Digámoslo así. Examínese si usted es hospedador, es alguien se siente en familia cuando está conmigo o cuando viene a mi casa. Porque podemos tener el caso de que alguien abra sus puertas de su casa a muchos hermanos y ¿qué pasa? Que tal vez los otros no tengan la confianza para sentirse como en su casa. Y ya. Invito a los de afuera a meterse en mi núcleo familiar. ¿Para qué? Para que se sientan como en familia. Eso es el resumen de hospedador. Y siempre recalquemos, hermanos, aunque estos son requisitos para el obispado, no significa que los demás están excluidos. Todos somos llamados a ser irreprensibles, decorosos, hospedadores, amables, apacibles, no avaros, no neófitos. Ya todos somos llamados a eso, a gobernar bien nuestra casa, a tener nuestros hijos en sujeción, a amar a nuestras esposas, a que nuestras esposas respeten a sus maridos. Ya esto es un llamado general a la piedad cristiana. Y entonces, en los candidatos al pastorado, sobresalen. En alguno de estos puntos, sobresalen. Y para terminar, mis hermanos, nosotros como iglesia, tenemos que estar activamente viendo qué hombres entre nosotros tenemos con estos dones, tanto con el deseo como con las cualidades externas de carácter. ¿Por qué? Porque como dijimos al inicio, Dios da dones a su iglesia. Por otro lado, también es algo que debemos hacer con limpia conciencia delante del Señor, pero con temor. Dios llama a sus hombres por dos vías, dijimos, interno y externo. Como iglesia debemos asegurarnos que los candidatos al obispado tengan esos dos, tanto el deseo como el llamado externo que nosotros como iglesia se lo hacemos al reconocerlos como dones. ¿Y esto por qué? Porque no olvidemos cómo empezamos, que para Israel fue un horror para ellos tener hombres que no eran aptos como pastores de Israel. Más bien les fue peor. ¿Y eso por qué? Porque Dios sencillamente no se compromete con los que Él no ha llamado al obispado. A los que Dios llama, les da el querer como el hacer, lo llama interna y externamente, y Dios se compromete activamente, ¿para qué? Para cuidar a su iglesia por medio de esos hombres. Pero por otro lado, si hay un impostor que Dios no ha llamado al oficio, Dios no se va a comprometer con tal hombre. Puede ser el caso de que haya alguien con el llamado interno, pero no cumpla las cualidades y él mismo se quiera poner como pastor y se pase cierta cosa y la iglesia lo acepte. Dios no va a respaldar a tal hombre y va a ser una maldición para la iglesia o viceversa. Puede ser alguien que no tenga el deseo y la iglesia lo quiera obligar a ponerlo. Va a ser lo mismo. Dios no se compromete con quien Él no le da el llamado interno y externo. Es normal que pueda surgir miedo entre nosotros entonces al considerarlo así, pero tales sentimientos, mis hermanos, deben ser siempre tratados a la luz de la palabra de Dios. Es algo serio, sí, pero siempre tratado a la palabra de Dios. Pueden ser que en nosotros surjan dudas como, es muy pronto, mejor esperemos un poco. Y todo lo mismo puede ser válido siempre a la luz de la palabra de Dios. ¿Por qué? Si ese miedo o esa precaución está basado en evidencia objetiva bíblica, mejor esperemos. Tengo cierta sospecha sobre el carácter del hermano en si es dado al vino, si es codicioso, no trata muy bien a su esposa, dice malas palabras. Mejor aplacemos. Ya, uno viene a la luz de lo que dice la Biblia. Mira, creo que tengo sospechas de que es dado al vino. Podemos aplazar un proceso, ya, con evidencia objetiva. Pero si podemos tener miedos infundados de es muy pronto, mejor esperemos, y no hay una evidencia con la Biblia, sencillamente es temor, y que Dios nos ha dado dominio propio, un espíritu de cobardía, que es ahí donde vemos que podemos ser engañados por nuestro propio corazón. Para terminar entonces si nuestros temores no están basados en eso, es que posiblemente nuestro corazón pueda estar engañándonos. Pero el punto es, mis hermanos,
tengamos claro la forma en que Dios llama hombres al oficio, interno y externo. Ambos van de la mano y Dios está comprometido porque Él lo ha dicho en su palabra, pondré pastores conforme a mi corazón. Él está comprometido en que esos pastores conforme a su corazón lleven a su rebaño a donde tengan que llevarlo. Y como lo cantamos al final esos son dones que Dios ha dado a su iglesia. ¿Para qué? Para que esta misma sea presentada sin mancha y arruga delante de Él. ¿Y cómo lo hace? Edificándola por medio de los pastores que le ha enseñado. Entonces, mis hermanos, tengamos esto claro. Dios se compromete con los que Él ha llamado, interna y externamente, y Dios no se compromete con los que Él no ha llamado. Y como iglesia somos responsables, entonces, delante de Dios, de ver esto. Oremos, hermanos. Dios Todopoderoso, te damos gracias, Señor, por este día, porque nos has permitido aprender un poco más de tu palabra. Te rogamos que tu temor sea sobre nosotros, que nos ayude, Señor, a siempre ser objetivos a la luz de la Biblia y que todo lo que hagamos sea con miras en que tu reino y tu justicia y tu gloria siempre salgan en alto, que nuestro pecado sea mortificado, que nuestro orgullo sea doblegado y que Cristo Jesús y su cruz sean exaltados hasta lo sumo. Gracias por tu amor y misericordia que siempre has tenido con nosotros. Amén.